consulta de medicina y vienen dos, yo pensé que eran dos residentes, pero desesperados porque los había mandado que era urgente. Cuando me fijo, se supone que es un paciente con una sospecha de mieloma, ¿no? Y querían que yo les haga inmediatamente, ya les programaré la aspirada de médula ósea. Entonces, cuando yo empiezo a revisar, pues lo que habían hecho es, creo yo, pedir un montón de exámenes y luego cuando justo le querían dar de alta hoy al paciente y llegan los resultados. Y en los resultados que les llegan, encuentran una electroforesis de proteína un poco alterada, que ni siquiera se le habían mirado, simplemente como decía, alterado, pues llamaron inmediatamente para nosotros hacer una aspirada de médula ósea. Y pensando en esto, en un mieloma múltiple, ¿no? Entonces, ahora yo cuando pregunté, por supuesto, porque no tenía nada el paciente, absolutamente nada, ni siquiera la electroforesis era de mieloma, ¿no? Entonces yo digo, ¿y ahora qué son estos dos chicos residentes y cómo puede ser? Y eran dos internos que no tienen por qué saber, se supone, todas las patologías, ¿no? Y yo sé que seguramente los han enviado a conseguir sí o sí la prueba, pero sí me interesa que ustedes cuando lleguen al internado sepan, ¿no? Reconocer ciertas patologías, al menos de las que estamos leyendo, estudiando ahora, para que puedan hasta ustedes mismos orientar en los sitios donde se encuentran, ¿no? Y mieloma múltiple es una patología hematológica muy frecuente, una de las neoplasias más frecuentes, la segunda neoplasia más frecuente. Ya, entonces vamos a hablar de ella. Y para hablar de mieloma múltiple, lo primero que les voy a presentar es esta lámina donde podríamos decir que estamos, imagínense ustedes que están pues en un día normal dentro del ambiente de médula ósea. Tenemos células madre de las dos líneas que tenemos, ¿no? El mieloide y el linfoide, lo han visto tanto en leucemias, linfoide y mieloide, ¿no? Linfomas, la serie linfoide. Y dentro del ambiente de la médula ósea tenemos células más inmaduras y células más maduras. Estas, las más maduras, glóbulos rojos, plaquetas y todos estos gránulos, y los linfocitos son los que salen a sangre periférica, los que nosotros vemos en el hemograma. Todas las demás se encuentran aquí dentro. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, primero, la célula plasmática, que es la célula del mieloma múltiple, si ustedes se dan cuenta, es el estadio madurativo final de toda la estirpe linfoide. Acá vemos una célula madre, vamos a decir esta, elijamos a una célula madre que es esta célula madre linfoide. Entonces, desde los estadios más inmaduros, como es el blasto, y en este caso sería el linfoblasto, empieza a pasar por un montón de estados. Acá tiene que estar el pro-B, pre-B, B común, ¿no? Hasta llegar a la línea B. Y este linfocito B va a seguir madurando hasta llegar a convertirse en una célula plasmática. También tenemos los linfocitos T, que son los del otro tipo, y los linfocitos NK, ¿no? Los natural killer que llamamos. Si nosotros lo queremos comparar, ¿no? Con nosotros, con las personas, diríamos, este es un recién nacido, mi linfoblasto. Acá ha pasado desde que el infante, niño, adolescente, y acá ya llegó a la universidad, es más, ya se tituló, es un linfocito B. Y acá ya hizo muchas maestrías y doctorados y recién se convierte en células plasmáticas. Es decir, la célula plasmática es la célula de estirpe linfoide que tiene muchísimas más funciones. Es una célula muy preparada, muy capacitada. Súper importante saber eso, ¿por qué? Porque significa que si yo trato de atacarla por este lado, a nivel de membrana, tal vez se defiende por el núcleo. Si trato de atacarla por acá y por acá, igual el citoplasma empieza a renacer, ¿sí? Entonces, eso es bien importante saber, son unas células muy fuertes. ¿Cuál es su principal función? Es la de producir nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmune, ¿no? Eso que nosotros nos hacen propaganda por todos los lados, habrán escuchado hasta todos los Herbalife, For Life, Fusion y todas estas cosas para mejorar el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, ahí están las células plasmáticas que producen los anticuerpos, nuestros anticuerpos contra diferentes noxas. ¿Cuáles son nuestros anticuerpos? Todas las inmunoglobulinas, y ustedes lo pueden comparar con el COVID, ¿se acuerdan? Cuando recién me infecto tengo IgM, cuando ya me queda la memoria tengo el IgG, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, mis anticuerpos
son inmunoglobulinas. O al revés, mis inmunoglobulinas son mis anticuerpos. ¿Ya? Hasta ahí entendido, ¿verdad? Célula más madura de toda la estirpe linfoide, su principal función producir anticuerpos, es decir, producir inmunoglobulinas. Listo. Presentada la célula plasmática ahí, vamos a definir mieloma múltiple. ¿Cuánto de porcentaje debe haber de células plasmáticas en médula ósea? 1-2%. ¿Qué pasa en el mieloma múltiple? Una célula plasmática empieza a clonarse. Se clona una vez y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y por lo tanto se llama a esta neoplasia, la podemos describir como una proliferación clonal, ¿no? Una misma célula se clona, clona, clona todo el tiempo. Proliferación clonal de esta célula plasmática, que en algún momento de todo este estadio madurativo ha malignizado. Acá está normal, está normal, está normal, está normal. Y aquí, cuando va a llegar a ser célula plasmática, aquí es donde maligniza. ¿Ya? Entonces, mieloma múltiple es la neoplasia hematológica que va a cursar con la proliferación clonal de células plasmáticas malignas. Acá hay muchísimo más de 1-2%, ¿no? Acá hay, todas prácticamente son células plasmáticas excepto este núcleo de una serie eritroide que es un ortocromático. Todas las demás son plasmáticas. Grasa, estos poquitos que han quedado acá. ¿Verdad? Estos. Entonces, estas células plasmáticas se van a acumular en la médula ósea. ¿Y qué es lo que van a producir? Muchas inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son proteínas. Si ustedes se acuerdan, cuando pedimos las pruebas de la función hepática, decimos proteínas totales, tanto. Las dividimos, albúminas, un porcentaje, y globulinas, el otro tanto. Y globulinas, el otro tanto. Inmunoglobulinas. Finalmente, las globulinas son proteínas, ¿sí? Entonces, las células plasmáticas producen proteínas, o las células plasmáticas producen inmunoglobulinas, o las células plasmáticas producen anticuerpos. Vean que todo eso son como sinónimos. Por lo tanto, estas son células plasmáticas que están acumuladas en médula ósea y van a producir una inmunoglobulina que va a ser monoclonal, ¿no? Si este es un clon, esta se reproduce acá, se reproduce y es la misma célula que se clona. Entonces, si esta célula plasmática produce inmunoglobulina del tipo G, o sea, IgG, esa también va a producir IgG. Y esta IgG, 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 todas van a terminar produciendo IgG. Y a esa se le va a llamar inmunoglobulina monoclonal o anticuerpo monoclonal o proteína monoclonal, que abreviando sería proteína M. Se van a acumular tanto estas células plasmáticas en médula ósea que no va a dar lugar a que se produzcan las otras series. ¿Cuáles son las otras series? Pues serie roja, ¿no? Todo lo que los elementos que nosotros conocemos en el hemograma. Por lo tanto, si no da lugar a que se produzcan las demás, lo que vamos a tener en sangre periférica son citopenias. Ahora, estas células plasmáticas les encanta mucho fastidiar hueso y fastidiar riñones. Es una neoplasia, ¿no?, que afecta con muchísima más frecuencia. Si tengo que elegir órganos del cuerpo que van a ser afectados, pues tienen que ser o van a ser los huesos y los riñones. ¿Hasta ahí se entiende todo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. seguimos. Seguimos. Un poquito lo que son incidencias, ¿no?, de esta neoplasia. Miren, 3 a 4 casos por 100.000 individuos. Prevalencia a los 5 años, 230.000 pacientes. Y en nuestro país, ¿no?, 433 casos por año. 330 muertes. Y como habíamos dicho, es una neoplasia muy frecuente, la segunda neoplasia hematológica en frecuencia. Es una enfermedad del adulto mayor. La edad promedio de presentación es 65 años, con un ligero predominio en los varones y más frecuente en la raza negra. No significa que es exclusivo de varones ni exclusivo de personas adultos mayores, ¿no? Es más frecuente en ellos. Doctora, entonces, ¿hay mieloma múltiple en personas de 30 años? Sí, sí lo hay, ¿no? Y de 90 también lo hay.
Entonces, edad promedio, 65 años. Es bien importante esto porque al ser esta edad promedio de presentación, ¿cuáles son los síntomas que tienen estas personas o nosotros, ¿no? Los humanos, cuando aumentamos cada vez más en años? Dolores óseos, ¿no? Y esta neoplasia es una de las que va a fastidiar o va a afectar bastante el hueso. Entonces puede muchas veces, justamente por esta edad de presentación que tiene, pasar inadvertida porque podemos confundir con cualquier otro dolor óseo, ¿no? Una lumbalgia, que a veces su artrosis, yo qué sé. Entonces, cuando hablamos de mieloma múltiple, voy a quitar esto de aquí. A ver. Uy, no me está dejando. A ver. Bueno, quería que vean las imágenes de acá. Cuando hablamos de mieloma múltiple, ustedes tienen que pensar automáticamente o ponérseles automáticamente en la cabeza la palabra CRAP. Es un acrónimo de todo lo que nosotros vamos a encontrar, lo principal que vamos a encontrar en un paciente con mieloma múltiple, ¿ya? Y CRAP, ya no se van a olvidar, a mieloma múltiple, CRAP. C de calcio, el calcio se eleva. Al haber resorción ósea, sale el calcio y tenemos calcio elevado en sangre, ¿sí? En el suero. La R de este acrónimo es del daño renal, la insuficiencia renal. La A de la anemia, que es la citopenia que con más frecuencia se presenta en un mieloma múltiple. Y B son las lesiones en el hueso, ¿no? En inglés bones. Especialmente no especialmente, las características son las lesiones líticas. ¿Cuáles son esas lesiones líticas? Esta que quiero mostrarles acá, que creo no se ve muy bien. Ahora sí. Estas lesiones líticas que son como más oscuritas, que se ven muchísimo en el cráneo, en huesos largos, bueno, en cualquier hueso en realidad de todo el esqueleto, ¿no? Pero se presentan así. Es como si uno cogiera un perforador, digo yo, y le hiciera huequito por todas partes, así. Huesos largos también y los ponen propensos a fracturas. ¿Ya? Entonces, CRAP, acuérdense porque vamos a hablar de acá ya hasta el tratamiento y hasta el final siempre de CRAP, CRAP, CRAP. ¿Ya? Calcio elevado, daño renal, insuficiencia renal, anemia y lesiones líticas en hueso. Y acá está bien facilito y uno de ustedes me va a decir por qué la anemia, y esto siempre lo pregunto, por qué la anemia es la citopenia más frecuente en un mieloma múltiple, antes que la leucopenia o trombocitopenia. Mirando esa diapositiva nomás, a ver. ¿Están? Por la insuficiencia renal, doctora. Por la afectación renal. Por la afectación renal, por la insuficiencia renal, ¿no? Acuérdense que la eritropoyetina es importante para la producción de hemoglobina, por lo tanto, si acá puede estar afectada el riñón, entonces va a haber menos eritropoyetina y menos aporte de esta misma sustancia para producir hemoglobina. Por lo tanto, la citopenia más frecuente en un mieloma múltiple es la anemia, ¿ya? Entonces, mieloma múltiple, CRAP, no se olviden, CRAP. Y seguimos. Aquí. En esta diapositiva yo les voy a presentar lo que son las manifestaciones clínicas más frecuentes y los datos de laboratorio clínico más frecuentes. Luego vamos a hablar de todos los estudios que se le pide al paciente, ¿no? A nivel de laboratorio. Estos son lo que encontramos con mayor frecuencia. Y ustedes ven que dentro de las manifestaciones clínicas, de lejos el dolor óseo es lo más frecuente. 70% de los pacientes presentan dolor óseo, ¿no? Es el síntoma más característico, el principal, cuando hablamos de mieloma múltiple. Entonces, en los casos clínicos les ponen generalmente personas mayores, ¿no? Con dolores óseos. Si están pensando en alguna neoplasia, una de ellas ha de ser, pues, el mieloma múltiple. Y hay que recordar que si nosotros hablamos de mieloma múltiple, estamos hablando de la neoplasia de las células plasmáticas. ¿Qué es lo que producían las células plasmáticas? Anticuerpos. Anticuerpos, Proteínas. que son las proteínas, que son, ¿y el otro nombre? Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas, ¿no? Por lo tanto, finalmente el mieloma múltiple va a ser como el estudio de las proteínas, ¿no? Porque hay una célula maligna que las está produciendo muchísimo.
Eso nos va a ayudar a comprender mucho cómo vamos a ir pidiendo nuestros exámenes de laboratorio. Entonces, dolor óseo, de lejos, la manifestación clínica más frecuente en los pacientes con mieloma, 70%. Importante, habíamos dicho, por la edad de presentación de esta neoplasia. Son los adultos mayores, y los adultos mayores siempre, bueno, casi siempre se van quejando de lumbalgias, ¿no? Entonces son los típicos abuelitos que llegan a la emergencia con una lumbalgia, uno les pone una analgesia y los manda para casa. Y si le has puesto la analgesia para un día, es probable que el día siguiente vuelva nuevamente a la emergencia por dolor óseo. Y si ya le has dejado por unos 5 días sus ampollas, es probable que al 6º día vuelva por dolor óseo, ¿no? Y entonces ahí puede ser que recién paremos oreja y digamos, ¿por qué este señor viene pues tantas veces a emergencia y siempre por dolor óseo? ¿No? Y empecemos ya a pensar un poquito más maloso, ¿no? En que podría estar ahí metida alguna neoplasia y en ella, pues, ¿no? Nuestro mieloma múltiple. Entonces, dolor óseo, persona mayor, podemos dejarlo pasar desapercibido, pero ya no nos debe pasar, al menos luego cuando veamos todos los otros exámenes que debemos pedir. Síndrome anémico, habíamos dicho que la citopenia más frecuente era la anemia y sí, casi la tercera parte de los pacientes la presenta. Pérdida de peso, el 20% de nuestros pacientes. Como en toda neoplasia, un síndrome consuntivo es lo característico en los cánceres, ¿no? Se pierde peso, no porque hizo dieta, no porque dejó de comer, simplemente es por el síndrome consuntivo, ¿no? Porque el cáncer no consume. Infecciones, 10% de los pacientes con mieloma lo tienen y esta es la mayor causa de mortalidad en los pacientes. No tanto el mieloma, yo siempre digo, el mieloma es una neoplasia que no te va a matar, pero sí te puede invalidar, ¿no? O porque te conecta a una máquina de diálisis o porque puedes tener tanto dolor óseo que no puedes ni andar, o algunas fracturas que también te pueden condicionar muchas veces a estar postrado, ¿no? Sí, sin embargo, a pesar de que eso te invalida, muchas veces lo que nos mata, y como habíamos dicho, la mayor mortalidad es por infecciones en los pacientes con mieloma, a pesar de que solo el 10% de ellos, ¿no?, acude por este síntoma. Hepatomegalia y esplenomegalia también están presentes, más la hepato que la esplenomegalia. Y luego estas células plasmáticas pueden estar formando tumores, ¿no? Se juntan, se aglomeran y empiezan a formar tumores de células plasmáticas fuera del hueso que se van a llamar plasmocitomas. Plasmocitomas extraóseos lo van a tener el 10% de los pacientes con mieloma múltiple. En el laboratorio casi siempre empezamos nosotros pidiendo nuestro hemograma, función hepática renal, ¿no? Y en el hemograma, ahí ven, la tercera parte de los pacientes con una hemoglobina menor de 9. Siempre hemos hablado de anemia, ¿no? Pero no habíamos puesto cifras. Miren, la tercera parte de los pacientes vienen con hemoglobina menor de 9. Plaquetas, menos de 100.000, solo en el 10% de pacientes. La creatinina mayor de 2, ¿no? Entre el 20 a 25% de nuestros pacientes. Y el calcio mayor de 12, hipercalcemia también en un 15 a 20% de los pacientes. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas y los datos de laboratorio que con mayor frecuencia vamos a encontrar y lo que nos tiene que hacer pensar y sospechar de mieloma múltiple. Cuando nosotros sospechemos de mieloma múltiple, recién vamos a solicitar los distintos exámenes que nos van a confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? La idea no es pedir todos los exámenes, ¿no? Tiros al aire y a ver cuál me sale positivo y a partir de ahí empiezo a estudiar, no. La idea es ver a tu paciente, hacer la anamnesis, ver cuáles son sus signos, síntomas y de acuerdo a eso ir solicitando los exámenes pensando en qué es lo que voy a encontrar, ¿no? No que encuentre al azar, sino que yo diga, en este voy a solicitarle tal cosa porque pienso que puede haber esto, ¿no? No es solicítale todo y a ver qué sale positivo. Así no, para eso no estamos los médicos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que les presento esto, vamos a ver cómo se estudia a un paciente cuando uno tiene una sospecha diagnóstica de mieloma múltiple. Es decir, paciente, vamos a poner un adulto mayor con dolores óseos, que tal vez viene a la emergencia por un síndrome anémico, no mucho cansancio, debilidad, más dolor óseo.
Entonces, empezamos. Estos son los estudios de laboratorio que vamos a pedir para un paciente con sospecha de mieloma múltiple. Estos, los primeros, son los básicos, son los que vamos a poder pedirlos tal vez desde emergencia. Y estos ya van a ser un poco más de especialidad, ¿no? Para poder saber frente a qué estamos con nombre y apellido. Entonces, pedimos un hemograma en nuestro paciente y hemos dicho que podemos encontrarnos principalmente con anemia. Sí, segunda citopenia más frecuente, ¿cuál? Sin miedo, chicos. Segunda citopenia más frecuente después de la anemia, ¿cuál hemos dicho? Plaquetopenia. La plaquetopenia, ¿no? Listo, entonces pedimos el hemograma y vemos, tal vez nos encontramos o no con anemia, leve moderada severa o plaquetopenia, sí o no. Pedimos en la función hepática, nos van a salir los resultados de las proteínas, así como cuando pedimos pruebas de función hepática sale bilirrubina, fosfatasa alcalina, transaminasas, ¿no? DHL, GGTP y salen las proteínas totales y fraccionadas. Y aquí, proteínas totales y fraccionadas. ¿Cómo creen que lo vamos a encontrar si estamos frente a un paciente con mieloma múltiple? ¿Cómo estarán las proteínas totales? Aumentado. Aumentadas. Aumentadas, ¿no? Porque hay demasiadas células plasmáticas y todas empiezan a producir proteínas. Luego, en estas proteínas, cuando pedimos totales y fraccionadas, estas fraccionadas nos referimos a la albúmina y globulina. ¿Cómo creen que esté la albúmina y cómo estarán las globulinas? ¿Cuál habrá más? Globulinas. Globulinas, porque las células plasmáticas producen inmunoglobulinas. Lo usual, lo normal, es que haya mucho más albúmina que globulinas. En el caso del mieloma múltiple, hay inversión de esta relación albúmina-globulinas. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque las plasmáticas producen las inmunoglobulinas. Listo, si ya imaginemos que vamos encontrando una anemia con aumento de proteínas más relación albúmina-globulina invertida, estamos pensando, uy, más dolor óseo, más persona adulta mayor, ya podemos estar pensando aún más que estamos frente a un mieloma. Por lo tanto, pido mis pruebas de función renal, ¿no? Pido el calcio, empiezo a completar mi CRAP principalmente. Calcio, ya tengo la anemia, propiedades de función renal. Acá, este parámetro bioquímico, la beta-2 microglobulina, va a jugar un papel muy importante. La beta-2 microglobulina es un marcador que nos va a hablar un poco de la actividad del mieloma. No es un marcador exclusivo, específico de mieloma. No es que está alto y el paciente ya tiene mieloma, pero sí tiene mucha sensibilidad a cuando la enfermedad empieza a activarse o la empezamos a controlar con el tratamiento. Es decir, en un paciente con mieloma múltiple de debut, por ejemplo, la beta-2 microglobulina debe estar elevada. Cuando el paciente le hemos dado un tratamiento y responde al tratamiento, la beta-2 microglobulina debe volver a su valor normal. Cuando estamos monitorizando a nuestro paciente a través del tiempo y la beta-2 empieza a aumentar, podemos estar frente a una recaída de mieloma. Entonces, es un marcador bioquímico que nos va a ir avisando sobre la actividad del mieloma. Repito, no es exclusivo, no es específico solo de mieloma, no lo es, pero sí me va a ayudar muchísimo en ver su actividad. Luego, el calcio, habíamos dicho cómo deberíamos encontrar en un paciente con mieloma. Aumentado. Aumentado. Luego, en la proteinuria de 24 horas, lo que nosotros vamos a buscar es eso, ¿no? Presencia de proteína en la orina, porque hay tantas proteínas que, bueno, también hay que eliminarlas por la orina. Ahí se busca la proteína de Vence-Young, que es decir, se habla de clonalidad. Vamos a ver si las proteínas son o no son clonales. Ahora les voy a explicar cómo es eso, ¿no? Y la otra prueba es el DHL. ¿Cómo estaría DHL? Aumentado. Claro, estaría aumentado, ¿no es cierto? Porque nos estaría hablando de una producción celular.
Si el mieloma está muy poquito en médula ósea, tal vez podría estar normal, pero a cuanto más mieloma tengamos, más va a estar elevado el DHL. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, doctora. Listo, seguimos. Entonces, ya que tenemos las proteínas elevadas, un adulto mayor generalmente más bien tiene proteínas disminuidas. Bien raro que estén elevadas, pero tiene proteínas elevadas, inversión albumina-globulina, beta-2 microglobulina para arriba, un poco de afectación renal, el calcio en límite superior, me estoy inventando ya, DHL en límite superior. Entonces yo digo, no, acá hay sospecha de mieloma múltiple. Además, sintomatología habíamos dicho, dolor óseo y adulto mayor. Entonces digo, estas proteínas están elevadas, hay inversión albumina-globulina. Yo tengo que saber si de verdad estas proteínas son de mieloma, es decir, son proteínas creadas por células plasmáticas monoclonales. Voy a ver si estas proteínas son monoclonales, ¿no? Entonces, para eso hago mi electroforesis de proteínas. La electroforesis de proteínas es un trazado donde nosotros vamos a ver dónde se ubica la albúmina y dónde se ubican las globulinas. Tiene que estar, ahí les voy a presentar luego un gráfico normal, ¿no? Y un gráfico de un paciente con mieloma. Entonces, vamos a ver dónde es que se deberían ubicar. Cuando no ocurre eso y vemos que hay mucha clonalidad en alguna parte, entonces hacemos el estudio de inmunofijación. ¿Para qué me sirve la inmunofijación? Para poder saber qué inmunoglobulina es la que se está produciendo. Es decir, con la electroforesis de proteínas yo puedo decir, uy, acá hay una inmunoglobulina monoclonal. Con la inmunofijación puedo decir, ah, ya, es una IgG kappa. ¿No? Una me dice que hay y la otra me dice exactamente cuál es. Esos son los dos primeros exámenes que pedimos. Electroforesis de proteínas en suero y orina e inmunofijación en suero y orina. Luego hacemos nuestro dosaje de inmunoglobulinas para saber cuál es, cuál de ellas es y qué tanto han aumentado, igual que el dosaje de las cadenas ligeras libre. En suero también. ¿Cuáles son las cadenas ligeras? Kappa y lambda. Esto se los voy a decir nuevamente acá con gráficos para que lo tengamos más clarito. Esto es como quien dice el estudio para saber exactamente qué tipo de proteína está implicada en mi mieloma múltiple. Es decir, para darle nombre a mi mieloma múltiple. Mi mieloma múltiple no puede quedar simplemente con esas palabras, ha de tener un nombre de alcurnia. Es decir, mieloma múltiple, por ejemplo, IgG kappa, IgA lambda. Y esto lo vamos a ubicar con estos exámenes. Luego, necesitamos saber si los huesos, que son uno de los órganos más comprometidos, lo están. Por lo tanto, puedo pedir una simple radiografía, que eso lo tenemos nosotros cuando hacemos nuestros serums en cualquier posta, ¿no? Hasta imágenes por resonancia. Entonces, vamos a poder diagnosticar también mieloma múltiple en nuestros serums y poder derivarlos, ¿cierto? Luego voy a querer demostrar, a ver, ¿dónde están esas plasmáticas que son las culpables de producir todo eso? Y para yo ubicarlas, tengo que irme a la médula ósea. Por lo tanto, hago un aspirado de médula ósea para poder verlas luego al microscopio y ver cuántas hay. Cuando hago el aspirado de médula ósea, cojo sangre medular y lo pongo a un tubito y mando a estudiar mis cromosomas. ¿Por qué? A ver, nosotros sabemos que las chicas somos 46XX y los chicos 46XY. Cuando hay distintas alteraciones, pueden haber ciertas resistencias a tratamientos. Entonces ya hay tablas que nos dicen, estas son alteraciones cromosómicas de alto grado o estas son de grado intermedio, de bajo grado, ¿no? Y que nos van a ayudar a nosotros a definir el pronóstico del mieloma o la respuesta o no también a los tratamientos. Entonces, así como saco un tubito para ver mis cromosomas, que pueden ser por la citogenética convencional o por el FISH, también saco otro tubito para ver el inmunofenotipo. De estos inmunofenotipos, cariotipos, ya les deben haber hablado en la clase de leucemia, ¿no? Entonces vamos a pasarlo ahí nomás. En el inmunofenotipo, lo que nosotros vamos a hacer es reconocer célula a célula. Cada célula pasa por el citómetro de flujo para realizar su inmunofenotipo. Y esto es muy fácil. Empezamos a ver a la célula desde el núcleo, cómo es su núcleo, qué hay en su citoplasma y cómo está su membrana nuclear, membrana celular, perdón.
De acuerdo a las características, nosotros podemos nombrarla a una, yo qué sé, glóbulo rojo, a la otra ortocromático, a la otra plasmática, pero plasmática normal. Esta plasmática no, esta es una plasmática aberrante. Y así puedo ir definiendo célula a célula. Esto es súper importante en la patología, por ejemplo, en las leucemias agudas. Hacemos el inmunofenotipo para luego de tratamiento hacer la enfermedad mínima residual. En el inmunofenotipo es como cuando nosotros nos vemos, ¿no? Y te dicen fenotípicamente cómo está tu paciente. Es alto, flaco, bajo, gordo, yo qué sé, moreno, pelo liso, pelo con rulos, rubio, ¿no? La fenotipo, lo que nosotros vemos. Igual se hace con las células. Y de acuerdo a lo que va captando este citómetro de flujo, este aparato, es que va viendo si qué células son y si están o no están benignas o si son malignas. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Kathleen. Sí, doctora, sí le estamos escuchando. Ya, más que escuchando, entendiendo, chicos, ¿ah? ¿Sí? Sí, doctora. María, ¿sí? Luis está. Luis está. Sí, doctora. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, doctora, sí está entendiendo. Ya, listo. Aquí entonces, electroforesis de proteínas, imagen superior izquierda. Acá vean, color celeste es una electroforesis normal. Ven acá lo primero, esta imagen de la base, esta línea de acá, recta. Tenemos una zona, una fracción para la albúmina. Otra fracción que vamos a llamar alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Esta de acá es solo para albúmina. A partir del alfa 1 hasta la gamma es donde se van a distribuir las globulinas. Entonces, paciente normal, tengo albúmina de mis proteínas, todo esto de aquí es albúmina, y mis globulinas se están repartiendo en la región alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Paciente con mieloma, nuevamente, ese color verde limón. Mis proteínas han aumentado un montón. Si han aumentado un montón, lo que debo tener es mi albúmina, que si ha aumentado debería estar muchísimo y salirse del ordenador, ¿no? Sin embargo, acá tengo mi albúmina, que podría estar acá abajo o tal vez más arriba porque tengo muchísimas más proteínas. Pero mis globulinas, vean, empiezan acá a ubicarse región alfa 1, acá un poquito región alfa 2, acá región beta, y acá en la región gamma, donde debería estar plano, tengo un pico. Este es un pico monoclonal. Y se le llama gammapatía monoclonal porque se encuentra en la región gamma. Le dicen pico tal cual porque es un pico. Le dicen gammapatía porque está en la región gamma. Gammapatía monoclonal porque si no yo tendría acá así un serruchito, ¿no? De todos los tipos. No, acá es uno solo que está aumentando. Ya, entonces en la electroforesis de proteínas yo voy a poder ver la presencia o no de una gammapatía monoclonal. Estas son todas mis globulinas que están acá. Todas mis inmunoglobulinas que han producido mis células plasmáticas clonadas malignas. Estas inmunoglobulinas las vamos a ver aquí. Esta es la estructura de mi inmunoglobulina. Región central inferior. ¿Ya? Tenemos dos cadenas pesadas, que son estas grises oscuras, y dos cadenas ligeras, las grises claras. Las cadenas pesadas pueden ser de tipo IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. Las cadenas ligeras pueden ser o kappa o lambda. Es decir, si mi célula plasmática produce IgG, y elegimos una, si esta es kappa, esta es kappa. Si esta es lambda, esta es lambda. No puede ser una kappa, una lambda. Si este es kappa, este es kappa. Si este es IgG, este es IgG. Imaginemos, yo tengo mi paciente con IgG kappa. ¿No? Entonces, a estas de acá
se le va a llamar inmunoglobulina, cuando hace este pico monoclonal, inmunoglobulina monoclonal. Es mi proteína monoclonal o mi proteína M. Entonces, cuando nosotros solicitamos la electroforesis de proteína, nos viene este pico y dices, uy, acá hay un pico monoclonal, ¿cuál será? Ni idea, pide la inmunofijación, inmunofijación. En la inmunofijación tenemos esto que es un corrido en un test de agarosa. Acá si ustedes se dan cuenta dicen patrón electroforético, ¿no? Del paciente. Acá tenemos el pocillo para la IgG, el pocillo para la IgA, el pocillo para la IgM, para la cadena ligera lambda y para la cadena ligera kappa. Acá lo mismo, electroforesis, el patrón electroforético del paciente, un pocillo para IgG, IgA, IgM, lambda y kappa. Entonces, acá en la parte superior es que se ponen las muestras. Y luego empieza a pasar por el test de agarosa y empiezan a depositarse. Y luego lo que nosotros vemos en imagen es así tal cual. Entonces, si yo les muestro estos resultados y primero quiero que se fijen la imagen, esa del centro, ¿no? Superior, la del centro. Entonces veamos, acá me marca IgG, sí, tengo bastante IgG. Tengo IgA, casi nada de IgA, pero bueno, ahí podríamos decir IgM, aún menos de IgM. Y ahora, si tengo tanta IgG, ¿será esta monoclonal? ¿Será solo kappa o será solo lambda? Me voy a ver mis cadenas, kappa y lambda. Tengo acá lambda, sí, pero también tengo kappa. O sea, esta IgG no es monoclonal porque tengo de ambas. Aquí al lado, paciente con mieloma múltiple. Digo, ponemos nuevamente acá en los pocillos la muestra, empieza a correr por el test de agarosa y tenemos esta imagen. IgG tengo, sí, y súper intenso. IgA también todavía tengo un poco. IgM prácticamente no lo veo. Tan intenso es el IgG. ¿Será kappa y lambda? Me voy. No, mira, acá tengo demasiada lambda y prácticamente este nivel, ¿no? Casi nada de kappa. Ah, bueno, no se parecen nada estos dos con estos dos, ¿verdad? Por lo tanto, dices, ah, no, este pico monoclonal ya se entiende que sea de tipo IgG lambda. O sea, mi cadena pesada es IgG y mi cadena ligera es lambda. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctora. Se entiende, doctora. Sí, doctora. En la electroforesis, entonces, si fuera policlonal, son varios picos, ¿no? Así se vería. No, si fuera policlonal se vería así, como el celeste. Esto es cuando es monoclonal. Cuando es policlonal ya no es anormal. Ah, ok. Perdón, cuando es policlonal no es anormal, es decir, es normal. Nosotros debemos tener IgGs kappa y también IgGs lambda. Debemos tener IgAs kappa, IgAs lambda. Debemos tener todas las inmunoglobulinas de ambos tipos. No podemos tener solo una y de un solo tipo de cadenas ligeras. ¿Sí? Sí, sí, doctora. La Gracias. policlonalidad es lo normal, la monoclonalidad es lo raro, lo anormal, lo aberrante, lo maligno. ¿Sí? Sí, doctora. Listo. Entonces seguimos. ¿Cuál es la inmunoglobulina monoclonal la más frecuente? ¿Cuál es el mieloma múltiple más frecuente? El de tipo IgG. Le sigue el de tipo IgA, le sigue el de cadenas ligeras, luego IgD, IgE, ¿no? Principalmente IgG, un poquito más de la mitad, y el IgA. Una vez que nosotros tenemos todo eso, es decir, hemograma con alguna citopenia, proteínas elevadas con inversión albumina-globulina, el riñón un poco afectado, calcio para arriba, beta-2 microglobulina para arriba, ¿no? DHL que también podría estar para arriba. Entonces yo agarro y pedí mi electroforesis de proteínas y me sale lo de antes, mi pico monoclonal IgG lambda. Digo, tengo que ver quién es la culpable de todo esto, ¿no? Ir a buscar en médula ósea las células plasmáticas y cuando hacemos el aspirado nos encontramos con esta imagen.
Y en esta imagen ustedes lo que van a ver son puras células plasmáticas. Es una lámina prácticamente azul. Las células plasmáticas son muy azules. Entonces, para criterio de diagnóstico yo necesito más del 10% de células plasmáticas en un aspirado de médula ósea. ¿Ustedes creen que en ese aspirado tengo más del 10%? ¿Sí o no? Sí, 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 ¿no es doctora. cierto? Acá debo tener más del 90%. ¿Se entiende, no? Mira, acá todas son plasmáticas. Acá tengo una bandita que va a ser segmentado, acá uno que ya se está segmentando, y acá otro, y acá sí, ¿verdad? Acá también otro. Y todo lo demás, plasmáticas, plasmáticas, plasmáticas. Acá les muestro todos los tipos de plasmáticas que nos podemos encontrar en una médula ósea. Esta, que es la más característica, que sería célula de tamaño mediano. ¿Con qué se compara para decir si es mediano, grande, chico? Con el eritrocito. Célula de tamaño mediano, núcleo redondo, excéntrico, va hacia un lado, de cromatina condensada, es decir, cromatina madura, ¿no? Citoplasma amplio, basófilo, que significa azul, sin gránulos, con presencia de un arcoplasma aquí, que es este halo blanco que le hace como sombra al núcleo. ¿Ven? Y ese se llama el arcoplasma y es el aparato de Golgi. Esa es la descripción de una célula plasmática. Lo normal es que tenga un núcleo, pero ya ven acá que tiene dos. Acá también otro tipo, ¿ven? Acá los dos sarcoplasmas se han juntado y acá tenemos otras plasmáticas también. Acá hay otro tipo. No está tan lleno como esto, pero acá hay otros tipos y también hay plasmáticas. Miren estas plasmáticas de acá de la parte superior derecha. Esta tiene 4 núcleos. Esta tiene ya 3, 6, 7 núcleos. Esta tiene 2, 4, 6, 7, 8, ya no sé cuántos núcleos, demasiados, ¿no? Son aberrantes totales. Acá, sin embargo, ustedes pueden ver que acá hay bandas. Acá, bueno, estos son ortocromáticos. Acá hay algunos segmentados, bandas, ¿no? Pueden coexistir con otras, pero en el porcentaje han de ser más de un 10%. Acá en la imagen inferior izquierda también vamos a ver más células plasmáticas. Estas células plasmáticas, ustedes pues no se parecen en nada a las de arriba. Bueno, así también se pueden ver al microscopio, también son células plasmáticas. Y vean ustedes que tienen acá como unas astillas, unas agujas, ¿no? Y esto se ve mucho, es muy característico en los promielocitos de las leucemias promielocíticas, esas astillas. Sin embargo, estos no son promielocitos, son células plasmáticas. Y estas astillas finalmente van a ser tanta inmunoglobulina que produce la célula plasmática, se empiezan a depositar en ellas mismas. Y se depositan así en forma de agujas, de astillas, o se depositan así como si fueran unas gotitas de aceite que le hemos hecho caer al núcleo, ¿ven? Y a esto se les llama inclusiones de Dutcher. O esta, voy a mover esta imagen de acá. Ya. O esta de acá, que tengo todas estas inclusiones en citoplasma, y estas en citoplasma se llaman inclusiones de Russell, se escribe Russell, y esta célula, por ser así tan característica, tan bonita, aunque mala, ¿no? Se le llama célula de Pott, ¿ya? Perdón, de Mott, le dije Pott, la célula de Mott. Entonces, todas estas son tipos de células plasmáticas que nosotros podemos encontrar al microscopio. Desde las más clásicas, estas bi y multinucleadas, estas con las inclusiones de las inmunoglobulinas en forma de astillas, y estas las más comunes que son como estas gotitas de aceite metidas tanto en núcleo Dutcher como en citoplasma Russell. Y esta es la célula de Mott. Entonces, cuando ya tengo yo todos estos exámenes, ya estoy demostrando que tengo muchísimas plasmáticas en la médula ósea, entonces digo, necesito ahora sí decir que es definitivamente este es un mieloma múltiple. Y para eso necesito cumplir ciertos criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos van a ser estos, ¿no? Dado por el Grupo Internacional de Trabajo de Mieloma, te dice células plasmáticas en mayor o igual al 10% en médula ósea, o una biopsia que me diga que hay un plasmocitoma extracelular, más algún evento que defina mieloma. ¿Cuáles son esos eventos que definen mieloma? Primera diapositiva, CRAP, ¿se acuerdan? Hipercalcemia, daño renal, anemia, lesiones óseas.
Y las otras características son estas que luego se van a conocer como SLIM, que significa células plasmáticas mayor o igual al 60% en médula ósea, ya de por sí es mieloma múltiple, no necesita nada más. Mayor o igual al 60% de plasmáticas en médula ósea es diagnóstico de mieloma múltiple. Igual que cadenas ligeras. Nuestro caso era IgG lambda. Mi ratio de cadenas ligeras, si yo tengo lambda sobre capa mayor o igual de 100, también digo acá hay mieloma múltiple y está el diagnóstico. O una lesión en un estudio, por ejemplo, de resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, que yo tenga mis 10% o más de plasmáticas o un plasmocitoma con cualquier CRAB, ya está. Y cualquiera de estas de acá, estos SLIM, que los vamos a repetir luego nuevamente, también me dicen mieloma. Entonces, ahora de nuevo, cuando yo digo CRAB, hablamos de daño renal, de hipercalcemia, daño renal, anemia, lesiones óseas. Entonces, ¿cuánto de hipercalcemia voy a considerar yo para que sea parte de mi CRAB? Hipercalcemia mayor de 11 miligramos decilitro. ¿Qué significa daño renal? Es que mi creatinina esté sobre 2 miligramos decilitro. ¿Y anemia? ¿Cuánto lo considero? ¿Menos de 7? No, con menos de 10 tú ya dices anemia. Y las lesiones óseas hemos dicho que pueden ser desde cualquier radiografía hasta cualquier técnica no más actual ahora, como el PET-CT. Estos son mis CRABs, pero cualquiera de estos eventos de malignidad, estos biomarcadores me dicen mieloma. ¿Cuáles son esos? Célula plasmática mayor o igual a 60% en médula ósea es igual a mieloma. El ratio o la relación de las cadenas ligeras libre, la afectada o la involucrada sobre la no involucrada, en nuestro caso sería lambda sobre capa mayor de 100, mayor o igual de 100, ya me dice mieloma. Al igual que alguna lesión focal en estudios de resonancia magnética. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esto, digo, ya está, tengo mi mieloma múltiple. Para el caso de mi ejemplo, el nombre va a ser mieloma múltiple IgG lambda. Ya lo tengo bien. Es bien importante saber cuál es para luego yo poder monitorizar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos al paciente, siempre viene el paciente o la familia y nos dice, doctor, estará recién iniciando, ya estará terminal, ¿cómo está su cáncer? En las neoplasias hematológicas eso no aplica, ¿ya? Porque yo no puedo decir hizo metástasis a tal sitio, o no puedo decir, no sé, es de tal tamaño, tiene ganglios o llegó o no llegó a otro órgano, porque estos están dentro del hueso, dentro de la sangre, peor si hablamos de leucemias, ¿no? No podemos definir exactamente en qué órgano está, en todo caso está dentro de todos los vasos sanguíneos. En el caso de mieloma múltiple, para poder nosotros hacer un estadio, ¿no? Un sistema pronóstico para poder explicar a la familia y al paciente, se instauró este primero que tenemos acá en la tabla de la parte inferior izquierda. Y este sistema pronóstico internacional cogía solamente 2 parámetros, si ustedes se dan cuenta ahí. La beta-2 microglobulina, que hemos dicho que aunque no es específica ni exclusiva del mieloma, sí es recontra sensible y cuando veamos que aumenta es peor, ¿no? Porque significa mieloma más activo. Esta y el valor de la albúmina, hemos dicho de que cuando hay un mieloma, lo que suben son muchísimo las proteínas, pero a expensas de inmunoglobulinas, no de albúmina. Por lo tanto, cuanto más baja está mi albúmina, estaremos peor, ¿no? Entonces, más alta beta-2 microglobulina, más baja albúmina, será peor. Y solamente esos 2 parámetros se usaron para este sistema pronóstico internacional y entonces tenemos que beta-2 microglobulina menos de 3.5 miligramos litro y albúmina más de 3.5 gramos decilitro, eso era un estadio 1. Si nosotros teníamos la beta-2 igual menos de 3.5, pero ya la albúmina iba disminuyendo, estábamos en el estadio 2, igual que si mi beta-2 estaba entre 3.5 y 5.5. En cambio, si la beta-2 microglobulina ya había subido de 5.5, entonces ahí sí estábamos en un estadio 3. Súper importante por la mediana de supervivencia, ¿no? En el estadio 1, más de 5 años, un poquito más de 5 años. Acá en el estadio 2,
menos de 4 años, 3 años y más, ¿no? Y en el estadio 3, un poquito más de 2 años. Por lo tanto, este era el sistema pronóstico internacional con el que nos íbamos manejando hasta que un buen día, pues este grupo internacional hizo una revisión y crearon el nuevo sistema pronóstico internacional revisado. Si este se llamaba ISS, este es el R de revisado ISS. Y no quitaron los parámetros que ya teníamos. Tenemos la beta-2 microglobulina y tenemos la albúmina, pero aumentaron la DHL, ¿no? Que cuando está elevada es malo, significa mucha producción. Aumentaron lo que es el alto riesgo citogenético. Hemos dicho que cuando sacábamos la muestra de la médula ósea, cogíamos un tubito para estudiar la citogenética, es decir, los cromosomas, para ver que no hubieran tantas alteraciones, porque cuanto más alteraciones hay, es peor. Entonces, hay alteraciones que se consideran de alto riesgo citogenético y están aquí en la tabla. No tenemos ni que memorizar, ¿no? Translocación 1416, 1420, delección del 17P. Todas estas son alteraciones que se consideran de alto riesgo para recaídas prontas después de tratamiento, de alto riesgo para que no hayan respuestas a los tratamientos, ¿sí? Y ya ven que igual los estadios fueron del 1 al 3, lo mismo, no variaron en nada nuestros parámetros anteriores. Lo único es que si había alto riesgo citogenético, se pasaba al estadio 3 de frente y la mediana de supervivencia era la misma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestro mieloma definido con el estadio y todo, el estadio clínico, ahora sí, con el estadio clínico, entonces ya lo que nosotros deberíamos es empezar a tratar. Sin embargo, podemos encontrarnos en el caso en el que tenemos una proteína monoclonal, es decir, un pico monoclonal, una gammapatía monoclonal. Pero cuando hacemos el dosaje de mi inmunoglobulina, es decir, de mi proteína M, no llego a 3 gramos de decilitro. No llego. O sea, es muy poquito. Sin embargo, digo, bueno, tengo acá un piquito chiquito monoclonal que es de tipo IgG, por ejemplo, pero no llego a 3 gramos. Hazle la médula, le hago la médula ósea, no llego ni al 10% de células plasmáticas. Pero ¿y este paciente tiene calcio elevado, daño renal, anemia, lesiones óseas? Me fijo el CRAP, no tiene nada de eso. Ya sabemos que no tiene tanta plasmática. Si sus cadenas ligeras están más de 100, no tiene nada, absolutamente nada de esto. Lo único es que tiene un piquito monoclonal y tiene unas proteínas, pero que no pasan de 3 gramos de decilitro. Seguro que no tiene nada de lo demás. Ya, esta se llama una gammapatía monoclonal, porque estábamos en la región gamma, acuérdense, monoclonal de significado incierto. Es decir, no es mieloma, es una gammapatía monoclonal de significado incierto. Estas gammapatías monoclonales de significado incierto también son bien frecuentes en los adultos mayores y aún más si es que estos adultos mayores tienen enfermedades inmunorreumatológicas, artritis, lupus, ¿no? Poliarteritis nodosa, todas estas pueden coexistir junto con el EMGAS o gammapatía monoclonal de significado incierto. ¿Ya? Ahora, si tenemos, ya no hay menos de 3 de mi inmunoglobulina, si no empieza a aumentar más de 3 mis inmunoglobulinas, ya tengo un poco más de 10 de plasmáticas en médula ósea, pero no llego hasta el 60, ¿no? Porque cuando digo 60 ya estoy activo con el mieloma activo. Pero, y no hay nada de estos eventos CRAB de nuevo que definan mieloma, yo digo, ok, estamos frente a un mieloma, sí es un mieloma, pero es un mieloma smoldering, quiescente, dormido, como querramos llamar, pero ya tengo más del 10%. Antes estos mielomas no se trataban y se esperaban que estuviéramos con el mieloma activo, que ya tenía sus CRAB, su SLIM, todo, para poder decir ya demos tratamiento. Antes, ahora el único que se observa es la gammapatía monoclonal de significado incierto, ya que se diagnostica mieloma, tengo 11% de plasmáticas en médula ósea, ya se empieza tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del mieloma múltiple? Tratamiento del mieloma múltiple
Para empezar, lo que diremos es, el mieloma múltiple no se cura, ni acá, ni en la China, ni en la India, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, en Europa, en ninguna parte se cura el mieloma múltiple hasta el día de hoy. Sí, es una de las enfermedades que ha ido avanzando muchísimo en investigación y cada vez hay más tratamientos, tanto así que podríamos decir el mieloma no mata, ¿no? Sí invalida, y hemos dicho por daño renal y óseo, ¿no? Y sí predispone a infecciones. Finalmente se contagia de una neumonía, lo mata la neumonía, pero qué gracia, ¿no? Todo es por culpa del mieloma. Entonces, son pacientes a los que hay que ir atacando a esas células plasmáticas. Las células plasmáticas que hemos dicho que son súper dotadas de un montón de funciones. Por lo tanto, ataco por un lado, se defienden por el otro. Como son así, el tratamiento de estas células plasmáticas no puede ser con un solo quimioterápico. Debemos usar tripletas, al menos 3 drogas, ¿no? 3 tipos de quimioterapia para que tenga como 3 flancos de ataque, ¿no? Para poder destruirlas. Entonces, si es una patología, una neoplasia que no se cura, yo a mi paciente prácticamente le tengo que estar dando quimio toda su vida. Estas quimioterapias no es que sean inofensivas. La mayoría de las quimioterapias de mieloma múltiple lo que producen es una neuropatía periférica. Neuropatías periféricas que también pueden ser invalidantes si no te dejan coger una cuchara para tomar, yo qué sé, la sopa, ¿no? Entonces también pueden ser invalidantes estas neuropatías. Entonces la intención es dar el tratamiento al paciente. Cuanto menos tiempo tenga de quimioterapia, mejor. ¿Qué hacemos para evitarle tanta quimioterapia al paciente? Hacemos trasplante de médula ósea. ¿Para qué? Para que este trasplante sea una consolidación de un buen tratamiento que hayamos dado y que luego mi paciente no necesite más quimio, sino una terapia de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo? El que Dios quiera, ojalá fueran años, ¿no? Pero al menos durante todo ese tiempo mantenerse ya sin quimioterapias que que de todas maneras van a tener que dar algún tipo de efecto adverso. El principal, hemos dicho, neuropatía periférica. Entonces, como mi intención va a ser en mi intención así del 100% va a ser que mi paciente no lleve tanta quimio, tengo que pensar en hacerle un trasplante de médula ósea. Un trasplante autólogo de médula ósea. Hemos dicho que esas células plasmáticas es el último estadio madurativo. Mi linfoblasto ahí está bueno, ¿no? Y va a ir madurando y sigue siendo bueno. Si no, y al final es que se maligniza. Por lo tanto, yo puedo hacer un trasplante autólogo de médula ósea del propio paciente. Limpio todas las plasmáticas que están ahí dentro de su médula ósea y cambio, primero empiezo a movilizar sus células madre para colectarlas y luego volverlas a infundir en un autotransplante. La principal ventaja de los autotransplantes es que no hay rechazo. Y para mi paciente va a ser luego evitarse tanta quimioterapia, ojalá por meses, años, ¿no? Entonces, cuando yo elijo el tratamiento de mieloma, lo primero va a ser decir, ¿mi paciente es candidato o no es candidato a trasplante? ¿Para qué? Si mi paciente es candidato a trasplante, lo que yo necesito es cuidar esa médula ósea. No puedo estar dándole tanta cosa que me vaya luego a aplaciar mi médula, ¿no? A dejarla sin células, porque mi intención es colectar de ahí las células madre. Entonces, si mi paciente es candidato a trasplante, lo que tengo que hacer es dar mi tratamiento con quimioterapia. Mi tratamiento que hemos dicho que puede ser mínimo, que debería ser, ¿no? Con un triplete de quimioterapia, 3 drogas para que me aseguren que el mieloma se vaya. Cuando hago ese tratamiento, y en este caso ahí están los ejemplos, el ejemplo es de, ¿dónde está el puntero? Ya no lo tengo de nuevo. Uy. Mi tratamiento, si mi paciente es candidato a trasplante de médula ósea, que ojalá sea, ¿no? Mi tratamiento debe ser mínimo con 3 drogas. ¿Cuáles? Por ejemplo, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, que es el VRD, o el Cyborg-D. El Cyborg-D es ciclofosfamida, bortezomib, dexametasona. Se puede dar de 4 a 6 ciclos. Puedo dar, por ejemplo, 4 ciclos si mi paciente está en respuesta
lo consolido con mi trasplante de células madre, ¿no? Trasplante de progenitores hematopoietíticos autólogos, y luego puedo continuar estos 2 ciclos más. O hago mis 6 ciclos, trasplante autólogo y mi terapia de mantenimiento, por ejemplo, solo lenalidomida. O hago mis 6 ciclos, trasplanto y simplemente observo a mi paciente sin darle nada. Esta es la intención con el tratamiento. Si mi paciente no es candidato a trasplante de médula ósea, igual tengo que elegir mi esquema, que dependiendo si es muy mayor puede ser 2 drogas, lo ideal 3, y vean que acá puedo dar hasta un año entero de tratamiento. Y luego ver cómo está la respuesta y ver si debo continuar estos 3, si lo rebajo solo a 2 drogas, ¿no? Para mantenerlo en una respuesta adecuada, o simplemente hago una terapia de mantenimiento. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos mieloma, tenemos pico monoclonal. Damos tratamiento para bajar ese pico monoclonal. Si este era mi diagnóstico y yo doy el tratamiento para que baje, esa mi bajada se llama mi primera remisión completa. Primera respuesta o primera remisión completa. Esta primera remisión completa, lo ideal es que nos dure años de años, pero como no va a pasar así, vamos a tener primera remisión completa y después de un tiempo, beta 2 microglobulina me va a avisar que de nuevo empieza a subir. Reevalúo y sí está volviendo el mieloma. Esta va a ser mi primera recaída. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que dar otro tratamiento para nuevamente aplanar ese pico monoclonal. Y esta va a ser mi segunda respuesta completa, ¿no? Y así me la puedo pasar un montón de tiempo. Ya se entenderá que si mi paciente tiene 30 años, esto voy a recorrerlo muchas veces, a diferencia de si mi paciente tiene 80 años, ¿no? Entonces, la intención con mi trasplante es diagnostico, doy tratamiento, trasplante, para que esto vaya así el mayor tiempo posible. ¿Va a recaer? Sí, puede recaer. Nuevamente daré tratamiento y si ya pasó un buen tiempo, hasta puedo hacer otro trasplante, ¿no? Ahora, los tratamientos se está intentando de que sean los menos mielotóxicos, o sea, menos toxicidad para la médula ósea, más tolerables vía oral para los pacientes, ¿no? Y esto es mieloma múltiple. Cuando nosotros hablamos de respuesta completa, ustedes me pueden preguntar, doctora, si usted dice respuesta completa, debe ser porque debe haber alguna respuesta parcial. Sí, hay varios tipos de respuestas, ¿no? Cuando nosotros damos el tratamiento al paciente, puedo tener una respuesta completa, remisión completa, puedo tener una respuesta parcial, una respuesta mínima o simplemente mi enfermedad sigue estable. ¿Cómo me fijo eso? Hay varios criterios. Y estos criterios no pretendo que ustedes sepan, pero van a ser de acuerdo a la disminución de mi proteína M, de mi inmunoglobulina. Tanto en suero como en orina vamos a ver cómo han ido disminuyendo hasta que están en 0. Luego ahora hay en medio acá hay una muy buena respuesta parcial. Uy, qué mal escribo. Que sea esta M, muy buena respuesta parcial. Es más que respuesta parcial, pero es menos que una respuesta completa, ¿no? Y luego de esta respuesta completa que tenemos ahí en la parte superior, aquí todavía tenemos una que se llama tal cual, respuesta completa estricta. Ya tiene hasta el hemograma y todo absolutamente normal. Entonces, doctora, ¿y cuándo se le lleva al paciente a trasplante? ¿Acá? 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 Antes se esperaba llegar a una respuesta completa. Ahora se hace desde una respuesta parcial. Claro que si yo les pregunto, ¿dónde creen que habrá mejor respuesta al trasplante? ¿En una respuesta parcial o una respuesta completa estricta? ¿Qué me dirían? Una respuesta completa, estricta. En una completa estricta, ¿no? Porque cuanto vaya prácticamente con 0 de mieloma, pues la duración también de ese mi trasplante va a ser por muchísimo más tiempo. Si yo lo trasplanto a mi paciente con toda la enfermedad encima, no hago nada más que intoxicarlo, ¿no? Hacerle pasar por todo un periodo
inmunosupresión, con todas las toxicidades, con todas las infecciones que pudiera coger, para, en realidad, pues para nada. ¿Sí? Listo. Creo que acá, a ver. Preguntas, chicos. ¿Preguntas? ¿Han entendido? ¿No se ha entendido? Con toda confianza, por favor. Doctora, y en promedio, ¿cuánto se les da, o cuántas remisiones puede tener el paciente? O sea, en general, un promedio de lo que el paciente puede tolerar. No, el paciente te tolera, pobre, todo lo que se pueda, ¿no? O sea, si yo te digo, un chico de 40 años te puede tolerar, no sé, cuántas líneas de quimioterapia. Un señor de 80 años va a ser que no. Entonces, la intención, por eso les digo, es que tratemos de conseguir respuestas completas, duraderas, por el mayor tiempo posible, para tratar de evitarle hacer tanta quimioterapia. No es lo mismo tampoco que vaya un paciente en primera respuesta completa a un trasplante, a que vaya, imagina, en tercera respuesta completa, ¿no? No es lo mismo. Esas médulas ya están más maltratadas y ese maltrato a la médula luego se va a ver porque no voy a poder colectar la cantidad de células madre que yo quisiera, ¿no? Pero en definitiva, cuanto menos edad tenga el paciente al diagnóstico, mayor cantidad de quimioterapia va a hacer. Entiendo, gracias, doctora. Ok. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo ok? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ha entendido. ¿Se entendió? O sea, ya puedo yo preguntar en el examen y sin problemas. Mieloma múltiple, pregunta hecha. Bien. Igual que aplasia, igual que anemias hemolíticas. O sea, pobre que las doctoras me digan que han fallado. Doctora, creo que esas son las únicas que vamos a contestar bien. No me Porque se le asusten. entiende muy bien, de verdad, todas las clases. No me asusten, chicos. Hemato casi siempre es el capítulo que les hace bajar su promedio. Ya lo veo por los otros grupos y todo. Nomás intenten siempre buscar la parte lógica. En medicina todo es lógico, excepto psiquiatría, ya ese es otro mundo. Mi respeto, de verdad es otro mundo. Pero intenten siempre, hasta en hematología, que parece muy abstracto, ¿no? Muy abstracto, muy pesado y todo, traten de buscar la parte lógica. En medicina cuenta muchísimo eso, por algo hay criterio médico, criterio clínico, ¿no? Ahora, no significa que no estudio y ya me iluminará Diosito en el momento que tenga que decidir. No, no. Nosotros leemos como en todo. Al que no lee, nos pueden engañar y tendremos que creer nada más, porque si no leemos, pues nada, nos toca creer. Pero si leemos, estudiamos, entonces vamos a poder tomar mejores decisiones. Como siempre les digo, no reparamos ningún artefacto eléctrico, no, o sea, ya quisiera yo saber todo eso. Ya, yo soy solo médico y hematóloga, pero al menos lo que hagamos, intentemos hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, nada de preguntas. El seminario de mañana, por favor, los chicos igual van a presentarlo así facilito para que todos entendamos y podamos responder rápido, ¿no? En la pregunta del examen. Yo voy a hacer un mini resumen al final de cada exposición, 20 minutos por expositor. Ya la intención no es que me digan hasta cuál es la vía molecular que sigue toda la transformación de todas las células, porque hasta eso se estudia ahora en hemato, ¿no? Sí me interesa que reconozcamos las enfermedades porque es la única manera, sospechándolas, de pedir las pruebas y saber pedir qué pruebas, ¿no? No como el caso que les dije hoy, que pobres, a los internos les hice una mini clase ahí en 5 minutos de lo que es un mieloma y el chico se va diciendo, doctora, disculpe, no, tiene razón, mi paciente no tiene nada de esto. ¿Mm? Entonces, para que se acuerden, y no es difícil, ya ven,
¿no? Entendiendo, ya no se van a olvidar nunca más. ¿Sí? Entonces mañana nos vemos a las 4, no, a las 3, ¿no? Hasta las 4. Si nos pasamos un poquitín, pues porque 4:30 me parece que tienen clase con la doctora Loaiza. ¿Sí? Sí, doctora. Listo. Están todos presentes, ¿no? A ver, Yanela ya habló. ¿Marcelo está? Ya me abandonó Marcelo, ¿viste? Marcelo. Sí, doctora. Sí, presente estoy. Ah, ya. Juan Carlos. Sí, doctora, presente. Gracias. Catherine. Presente, doctora. Listo. Kathleen también está. Ella obligada tiene que estar. Kaylee. Listo. Johan también ya lo vi hace un ratito. Lisbeth. También. María. Sí, doctora. Listo. Haller. Doctora, sí. Listo. Luis. Sí, doctora, presente. Y Yeslin, ¿sí? Yeslin. No está Yeslin. Bueno, Kathleen, por favor, toma la asistencia. Yeslin no está, ¿verdad? Sí, doctora, voy a cargar la asistencia. Sí, doctora, listo. Yeslin nada, ¿no? Yeslin a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Listo. Pues nada, chicos, muchas gracias por su atención. Y mañana nos vemos para el seminario, ¿sí? Es mieloproliferativos, ¿verdad? Sí, doctora. Listo. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Hasta mañana, doctora. Muchas gracias. Cuídense. Hasta mañana.